Profesora Blanca. Entonces vamos a dar inicio. Yo creo que les va a quedar muy claro hasta dónde vamos a poder llegar y qué vamos a poder lograr con todo lo que vamos a ver durante este tiempo, que es la capacitación. Son 8 meses. Ujú. De 8 meses. Entonces, pues, aquí también tenemos a la profesora que también nos va a saludar. Hola, muy buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bien dice el profe, desde donde te encuentres, desde donde nos acompañes. Y bueno, pues hoy, como bien dice el profesor Andrés Sánchez, aquí, ahí está bien, profe, no lo mueva, no te preocupes, sí, 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 ahí está bien, no se preocupe, sí, nos vemos bien. Eh, entonces, hoy tenemos una capacitación muy importante. La verdad es que personalmente me siento muy contenta porque esta capacitación va a ser dirigida por el profesor Andrés Sánchez, que no es por el hecho de que pues obviamente somos compañeros de vida, sino porque en realidad hoy podemos decir que, o lo puedo decir francamente, y sé que muchos que han tenido la oportunidad de estudiar con él o aprender con él, van a coincidir en lo mismo. Hoy por hoy podemos decir que es el mejor exponente en el tema de la auriculoterapia y sobre todo en el tema de la diagnóstico en auriculoterapia y la auriculopuntura. Entonces, hay muchísimo quienes están inscritos en esta capacitación, de verdad, van a tener muchísimo que aprender en estos 8 meses. Aprovéchenlo, realmente aprovéchenlo. Si hoy decidiste entrar a la clase de introducción para ver si te gusta siendo tuyo, bueno, pues esperamos que esta clase te fascine, te encante y digas, wow, sí, sí, definitivamente sí, quiero tomarla porque sé que va a ser muy, muy útil para mí. Y te podemos garantizar que estás en muy buenas manos, eso sí. La verdad que vas a estar en muy, muy buenas manos y vas a aprender muchísimo. La verdad es que eh, quienes se han permitido aprender estas técnicas han podido despertar muchísimo su potencial en el tema tanto del diagnóstico como la aplicación terapéutica. Hoy, el día de hoy también vamos a aprovechar para contestar varias preguntas que surgen en el tema de la auriculopuntura, porque sabemos que a muchos les da miedo el tema de la auriculopuntura como tal. Sabemos también que para muchos tienen mitos incluso en el tema de la auriculopuntura, que es el arte literalmente de colocar agujas o también estímulos que penetren en la piel, pero en este caso en el pabellón auricular. Y pues bueno, hoy los vamos a aclarar. Hoy vamos a aclarar todas estas dudas, todas estas preguntas y no te preocupes, lo que vas a aprender aquí, si en tu localidad tú no puedes utilizar agujas, entonces vas a poder aprender muchísimo más del potencial de la auriculoterapia, del tema de diagnóstico, pero además, pues bueno, también tú puedes tener tus agujas para uso personal, para en caso donde tú digas, bueno, ahí sí lo voy a ocupar ya sea para mí, para mi familia o para algún consultante que en particular diga, ¿sabe qué? Yo sí necesito que me haga esta técnica específicamente con aguja, porque en la auriculopuntura no necesitamos llenar la oreja tampoco de agujas. Simplemente con agujas bien dirigidas, con la penetración exacta, en la posición correcta, podemos hacer literalmente maravillas. Muy bien. Sí, perfecto. Y entonces, pues, vamos a quitarnos esos mitos y eso que nos han dicho con una mala información, que al final es una desinformación. Y pues lo vamos a poder ver y vamos a poderlo comprobar durante la capacitación. Y pues como comenta la profesora, quienes ya nos conocen y han estado presentes con nosotros, tanto en cursos y en capacitaciones presenciales, han podido comprobar, incluso ellos en sus prácticas, han podido comprobar que esto realmente, si lo aplicamos correctamente, vamos a tener un beneficio maravilloso. Y para eso, pues necesitamos también conocer la anatomía y fisiología prácticamente pues del cuerpo, ¿no? Y específicamente el área donde vamos a trabajar. Y eso también pues lo vamos a ir viendo.
Muy bien. Es importante resaltar que esta capacitación está dividida en dos partes, o sea, son dos sesiones semanales. Una es la clase donde vemos la parte teórica y la otra que hace este programa tan único, es el único realmente en su clase, en esta área, es que los días miércoles tenemos prácticas con casos reales. Eso hace este programa único. Entonces, cada semana tú vas a aprender, vas a tener tu clase teórica y los miércoles la oportunidad de ver un caso real donde vamos a poder analizar desde el diagnóstico y sugerencias de la aplicación y donde además todos vamos a poder participar y decir, yo observo esto, yo veo esto, y también el profesor nos va a enseñar incluso cómo ir guiando una sesión y qué es lo que cuando observamos una oreja, qué es lo que tenemos que atender primero. Esto es muy importante, porque siempre está la duda, ¿no? De que, bueno, veo muchísimo. ¿Qué atiendo primero? Entonces, incluso vamos a ir viendo qué es lo que urge, qué es lo urgente, y de ahí, y también qué es lo que de fondo podemos empezar a trabajar para que lo urgente también mejore, ¿vale? Entonces, pues hay muchísimo, muchísimo que aprender. Entonces, pues listo, profe. Muy bien. Pues listos y oficialmente comenzamos. Entonces, por favor, no desaprovechen este programa. Bueno, vamos a empezar con un poquito de lo que quienes tuvimos la oportunidad de estar en auriculoterapia 1, 2 y 3 vimos, que es precisamente la conexión entre la oreja y el sistema nervioso. Entonces, bueno. Si estuviste en auriculoterapia 1, 2 y 3 sabes que hablamos del homúnculo, el homúnculo somatosensorial, hablamos de la relación de la oreja con el sistema nervioso, particularmente con el nervio vago, aunque también, como estamos viendo aquí, está conectada con el nervio trigémino y el nervio plexo cervical. Y bueno, entonces eso nos permite trabajar este sistema. Este sistema que ya conocemos todos, el famoso patrón del feto invertido. Gracias a la conexión de la oreja y la rama auricular del nervio vago, porque es la rama auricular del nervio vago, tenemos la oportunidad de tener acceso y desde una forma muy superficial. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Desde literalmente al tocar la oreja, al simplemente tocar la oreja, al estimularle por medio de acupresión con balines o con semilla, tenemos la oportunidad de acceder y estimular, regular o ayudar a hacer un estímulo que permita la homeostasis o la regulación del cuerpo. ¿Ok? Si esto no lo sabes, tú ya habías tomado algunas capacitaciones en auriculoterapia y esto aún no lo sabes, entonces te sugerimos también tomar auriculoterapia en 1, 2 y 3 para que tengas todas las bases necesarias o tengas bases sólidas para poder continuar con auriculopuntura avanzada. No te preocupes, puedes ir, ahora sí que literalmente a lo mejor te toca tomar clases 3 veces por semana, pero esto te va a ayudar muchísimo a contar con las bases, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces... Este sistema todos lo conocemos, ¿verdad? O la mayoría que practicamos auriculoterapia lo conocemos. Es donde encontramos órganos, todos los órganos internos los encontramos en la cavidad o en la concha cava o concha simba. Y de ahí ya podemos encontrar, por ejemplo, la columna, en el antiélix. Y bueno, en el hélix encontramos algunos puntos importantes también o muy importantes. Y bueno, lo que representa la zona de la cabeza se encuentra en el lóbulo. Muy bien. Pero entonces, bueno, ya viendo desde aquí, dices, bueno, claro, va a funcionar. Y como decíamos, la ventaja de la rama auricular del nervio vago es que, bueno, tienes un acceso pues súper, súper bueno a eh, órganos internos. Pero, ¿qué sucede cuando el problema es más profundo? ¿Qué sucede cuando tienes que trabajar a niveles eh, o donde el problema es todavía más profundo, donde de forma superficial no puedo acceder, donde incluso se pierde la conexión, porque si estamos hablando de que la conexión del cuerpo es gracias precisamente a la conexión de los nervios, y vean cómo inmediatamente va a hacer un acercamiento aquí, tenemos conexión o tenemos este mando a distancia con la oreja, donde yo puedo estimular aquí y tener un efecto aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Qué pasa cuando hay daño
en el sistema eléctrico o daño en el cableado. Por ejemplo, tú tienes tu instalación eléctrica en tu casa y si el problema es el foco, pues simplemente con cambiar el foco es suficiente, ¿no? Con simplemente cambiar el foco es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el estímulo? Un estímulo superficial, un estímulo que no penetre, puede ser suficiente. Pero si el problema fuera más profundo, y aquí los invitamos a participar a todos, si el problema fuera en la instalación como tal o en el cableado, ¿qué tendrías que hacer inevitablemente? ¿Qué tendrías que hacer inevitablemente? Imagínate a tu casa y te das cuenta o llega el electricista, entonces tienen que cambiar el cableado. Muy bien, exactamente. Pero cambiar el cableado, pues no es tan fácil, porque ¿qué tienes que hacer? Para cambiar, cambiar la instalación eléctrica. ¿Qué tienes que hacer inevitablemente con tus muros, con tus paredes? ¿Qué tienes que hacer? Abrir, romper, ¿verdad que sí? Entonces, imagínate, esto es un ejemplo un poquito, a lo mejor, simple si tú quieres, pero es un ejemplo para que nos ayude a razonar por qué muchas veces sí necesitamos las agujas. Porque a veces el problema es más profundo. Literalmente el sistema de comunicación, el cableado está dañado. Entonces necesitamos entrar un vehículo, que es la aguja precisamente, la aguja de metal, y que pueden ser, sabemos que hay agujas de plata, agujas de oro, agujas de acero, agujas de cobre, que pueden entrar y entonces realizar la conexión o incluso reactivar la comunicación. Por eso también tenemos la electroestimulación o la electropuntura. Y también se puede aplicar la electropuntura en la oreja. Entonces, si entendemos desde aquí ya la diferencia entre el uso de agujas y balines, semillas o alguna forma de estimulación como también el masaje de acupresión, ya comenzamos a entender el por qué sí vamos a llegar a necesitar el uso de agujas. Exactamente, Paola, muy bien. Dice, es como operar a la persona, pero a través de la oreja. Prácticamente sí vamos a ver algunos ejemplos que nos va a compartir el profesor Andrés Sánchez al ratito. Entonces, efectivamente, por eso siempre nos preguntan, y por ejemplo, ¿puedo sustituir esto con el uso de imanes o de balines en lugar de utilizar la aguja? Va a haber cosas que sí, va a haber situaciones en las que sí, y va a haber situaciones en las que definitivamente corresponde la aguja. Es como literalmente usar los cubiertos. Por ejemplo, si tú quieres cortar un pastel, una rebanada de pastel, puedes utilizar el tenedor, ¿no? Pero si es un filete, pues ya mm, a fuerza necesitas el cuchillo. Y el tenedor Y para el tenedor para agarrarlo, no con la exactamente. cuchara. Exactamente, no puede ser la cuchara. Entonces, cada técnica, cada situación, más que la técnica en sí, cada situación requiere, mejor dicho, su técnica correcta, para el momento correcto y la herramienta correcta. Entonces, parte de aprender realmente auriculopuntura y de estar en un nivel avanzado, en un nivel donde ya estamos trabajando a nivel profesional, es saber utilizar la herramienta correcta. ¿Sí lo vemos? Por eso incluso en la medicina en general va a haber técnicas donde, por ejemplo, incluso en cálculos, ¿no? Hay cálculos que con medicamento pueden trabajar de tal forma que se evite la cirugía, pero hay ciertos cálculos o el tamaño del cálculo o lo dañado que esté el tejido que requieren sí o sí la cirugía. Entonces es algo muy similar. Muy bien, perfecto. Entonces ya lo tenemos claro y bueno, como decíamos, ya conocemos este sistema, entonces ahora vamos a irnos más profundo. Y precisamente también sabemos que en la auriculoterapia, pues tenemos un sistema, o tenemos, mejor dicho, el reflejo de los diferentes sistemas del cuerpo. Pero ahora, fíjense nada más lo que vamos a aprender, lo vamos a ver más profundo. Todavía esto no va a explicar a fondo al ratito el profesor Andrés Sánchez, pero ahora imagínate o visualiza que en lugar de solamente decir, bueno, por aquí está esto, supongo que está por aquí, ahora literalmente vas a ver parte por parte por parte dónde se encuentra reflejado en la oreja. O sea, qué hueso es,
o qué parte del cuerpo es, o qué músculo es, y dónde se encuentra reflejado en la oreja. Y cómo poderlo distinguir incluso cuando estoy observando una oreja. Ahorita vamos a poner un ejemplo, porque después de ver esto, te pido por favor que ahorita observes estas imágenes. Observa literalmente cómo se va reflejando cada parte. Y entonces, ya con estas imágenes en mente, al ratito vamos a hacer un ejercicio interesante y te vas a dar cuenta de que no es igual, ¿ok? Bueno, otra de las cosas que vamos a hacer es ver también los diferentes microsistemas dentro de la oreja, porque la oreja no solamente presenta el patrón del feto invertido o, las diferentes fases que descubrió el maestro Noguer. Además, sabemos que la oreja también tiene sus propios microsistemas dentro de la oreja. Entonces aquí está como ejemplo el microsistema de la fosa triangular. Y este microsistema, la verdad es que por lo chiquito que es, entre más pequeñito sea un microsistema, pues necesitamos más la precisión de la aguja. Porque obviamente un balín, una semilla va a abarcar mucho espacio, mientras que una aguja puede ser muy precisa. Literalmente imagínate que estás entrando al famoso nivel cuántico, ¿no? Entonces, obviamente, si vas a entrar a ese nivel o si tienes que trabajar a un nivel literalmente muy pequeñito, necesitas herramientas muy finas. Por eso, en este caso, el uso de las agujas puede ser mucho más práctico que el uso de cualquier otro estímulo. Muy bien, entonces, para que nos demos una idea de cuánto vamos a aprender. ¿Ok? Ah, bueno, y déjenme resaltar algo. Como decía el profe, una de las cosas que vamos a ver es que precisamente no crean que nada más lo vamos a ver aquí. De hecho, nos va a tocar, si en la escuela nos falló aprendernos los músculos y las partes del cuerpo, pues ahora sí, esta capacitación nos va a ayudar muchísimo a entender de una forma fácil y sencilla e incluso a memorizar o aprendernos mejor las diferentes partes del cuerpo, los nombres de los huesos, músculos, ligamentos, etcétera, para poder tener mejores resultados. Y además, obviamente, esto nos hace mejores como profesionales. No te preocupes de, híjole, la cabeza no me da para tanto. No te preocupes porque vamos a encontrar la forma fácil de poder entender lo difícil. Muy bien, eso es lo que siempre buscamos, la forma fácil de aprender lo que normalmente se nos hace difícil. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí voy a poner un ejemplo de lo que está diciendo la profesora. Imaginemos que te llega un consultante que se cayó en la calle y se pegó en el hombro. Tu consultante te va a decir, me duele el hombro. Entonces, nosotros tenemos que ver si es a nivel muscular, a nivel circulatorio, a Mm, nivel esquelético. sin Tengo que ver qué ligamento. nivel, porque el dolor puede ser profundo, puede ser superficial. ¿En dónde está el dolor? Ese es nuestro trabajo. Y si no conozco la anatomía en este caso del hombro, cómo es su articulación? Si no conozco su articulación, ¿cómo voy a estimular o cómo voy a aplicar una aguja o incluso un masaje? ¿Cómo es esa articulación? ¿Hacia dónde va? Y ahorita que estamos haciendo certificaciones, eh, vienen temas también eh, de, se me fue, Muy bien. anatomía, y me doy cuenta que incluso personas que dan masaje no conocen bien todavía la anatomía. Entonces, incluso al dar un masaje, una presión, necesito saber cómo está compuesto el tejido, cómo está compuesto el músculo, la piel, si está inflamada el sistema circulatorio o el linfático. Tengo que saber todo eso. Entonces, vamos a entrar en detalles en todo eso. Exactamente. Y no solamente para aplicar las agujas, como dice el profe, el poderlo ver en la oreja reflejado
también me va a ayudar a, incluso si yo trabajo otras técnicas, pues saber qué voy a manipular y qué no. La verdad es de que independientemente del área que estés, incluso si estás en el área, en el área médica, si tienes en alguna especialidad o trabajas, por ejemplo, como cirujano o cirujana, o sea, la verdad es que poder ver desde la oreja, desde la zona refleja, en qué zona exactamente está dañado o está afectado, te puede ayudar muchísimo, porque ya lo puedes corroborar con los estudios o incluso decir, yo veo aquí, a ver, háganme un estudio y enfóquense en esta parte, por favor. Entonces, no, esto no es fantasía, esto no es aquí, no, pues es que esto es que es la energía nada más, y entonces sin dar una explicación que sea lógica, aquí literalmente estamos diciendo con toda la confianza del mundo, porque algo que nos encanta es que cada día se unen más profesionales, médicos, a aprender o adquirir estos conocimientos, es con toda esa confianza decir, de verdad va a mejorar tu consulta, va a mejorar tu diagnóstico, la precisión en tus tratamientos. Entonces, todo esto realmente es súper importante. En cualquier área en la que del bienestar, de la salud o el bienestar en la que te encuentres, realmente puede mejorar muchísimo tus tratamientos, ya sea tanto en la parte de la aplicación terapéutica como en la parte diagnóstica. Muy bien. Entonces, bueno, para comenzar entonces, queremos comenzar esta sección ahora. La siguiente sección es aclarando mitos. Y uno de los grandes mitos que se dio, sobre todo en Latinoamérica, y en este momento nos estamos exponiendo a ser funados literalmente por algunas escuelas o algunos capacitadores, pero la verdad no nos importa, porque es importante aclarar los mitos, es el hecho de que dicen, si tocas la oreja, si manipulas la oreja o si tratas la oreja, entonces vas a drenar la energía del riñón. Estás manipulando la energía del riñón y vas a afectar la energía del riñón. Me gustaría preguntar abiertamente, honradamente, ¿alguien conoce este mito de los compañeros que nos están ahorita acompañando, que están conectados? ¿Alguien conoce este mito o le ha llegado esa información? Casi no se ha dado mucho en México, pero sí en Centro y Sudamérica. Bueno, no, mejor, o sea, nosotros no somos, México es centro. Es en Sudamérica, en general, se dio este mito. Entonces, gracias, Lucy, ella nos comparte. Yo lo escuché alguna vez. O incluso en niños, ¿no? Ándale, o dice, no niños. Niños. No, no mujeres embarazadas, no adultos mayores. Y bueno, pues primero que nada hay que entender, porque decir no, 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 no se vale. Y realmente, si nos damos la oportunidad de tomar capacitaciones profesionales, nos vamos a dar cuenta de que la acupuntura, pues realmente como tal, y cualquiera de sus ramas no tiene un límite. Lo que hay es que ser observadores. No podemos decir, a tal edad ya no puedes utilizar acupuntura. ¿Por qué? Porque uno puede decir, después de los 80 años ya no es recomendable utilizar acupuntura. Pero hay personas de 80 años con una energía vital que ya quisiéramos todos para un domingo. Entonces, o no, en bebés no, o no, en embarazadas no. O sea, no es así. Lo que tiene uno que aprender es a diagnosticar, a evaluar y saber cómo trabajarlo. Cuando sí definitivamente decir, en este caso, en este consultante no. Y en este caso sí. Eso es lo que uno tiene que aprender. Entonces, ahorita vamos a desglosar parte por parte para entender el tema de la energía del riñón, su relación con la oreja y entonces aclarar, ¿es cierto o no? Porque si no lo hemos escuchado, tal vez algún día lo escuchemos. Entonces, dice, a mí me dijeron que tengo que tapar donde pongo la aguja porque se le va la energía y siempre dudo. Sí, 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 dicen eso, qué chistoso, ¿no? Y ahora, Sí, sí. ahora ese, En ese chorrito así. ah, ¡pi! Sí, exacto. Entonces, tomando en cuenta ese comentario que nos dan, o ese ejemplo, dice, ¿ustedes creen que si estamos hablando de ponerlo así, una fuga, poner un dedo y taparlo, va a evitar una fuga? claro que no. O sea, es usar la lógica nada más, Es ¿no? como el globo, ¿no? Ah, O sea, lo va a tener ahí, pero algún día lo tienes que soltar. ¿Y qué va a pasar cuando lo sueltes?
Entonces, no es así, el cuerpo inmediatamente cierra. ¿Sí nos damos cuenta de eso? Entonces, claro, pero ¿sabe por qué pasa esto? Lo que pasa es que honradamente suena muy feo, pero en general, lamentablemente en América Latina ya no está pasando porque precisamente ya tenemos capacitadores también que están capacitando desde Asia o de diferentes partes o con mucho más preparación. Entonces se puede entender que cuando hay ese boom en el tema o este crecimiento desmesurado, por decirlo así, en el tema de la acupuntura, pues muchos empiezan a repetir y repetir y repetir exactamente lo que les dijeron, sin siquiera cuestionarlo o preguntar realmente por qué. Pero entonces normalmente cuando se cubre, por ejemplo, cuando retiro la aguja y la cubro con un algodón es para evitar el sangrado. Eso es lo que hago. Nada más. O si hay un sangrado, pues un sangrado leve, a menos que esté utilizando una técnica donde necesite el sangrado como tal. Pero en realidad normalmente se tapa con algodón para retirar la aguja, simplemente para limpiar la zona y para mantener, si hay un sangradito, pues luego detener la sangre. Eso es todo. Entonces, también lo hacen mucho con moxibustión, pero como dice el profesor, o sea, en realidad tiene lógica esto, o sea, de hecho, si utilizas la moxibustión, que es la técnica de calor, te tienes que cubrir porque no puedes exponer al cambio De frío-calor. temperatura, sí. Esa es la lógica, no puedes exponer el cambio frío-calor, que es lo mismo que harías si vas a un sauna o un vapor, te tienes que cubrir a menos que estés utilizando una terapia de frío-calor. Entonces, si nos damos cuenta de eso, toda cuestión, de verdad, nosotros sí invitamos a aprender con muchos maestros, es decir, no te quedes con una sola cosa, ni siquiera te quedes nada más con lo que estamos hablando aquí, investiga más, aprende más, pero siempre cuestiona desde la lógica, siempre cuestiona desde la lógica. Entonces, fíjense, Jimé nos comparte, dice aquí dicen que no se debe aplicar en menores de 14 años porque no tienen desarrollado todo el sistema inmunológico. Ah, caray. Y suena lógico siquiera eso. Mira, mira, Jimmy, aquí hay varios doctores, varios de nuestros compañeros son médicos, y también te juro que han de estar viendo esto así como de, ¿what? ¿Cómo es posible esto? Literalmente la acupuntura es una técnica que debemos recordar que sobre todo va a trabajar con el sistema nervioso y obviamente la estimulación, que es el del sistema más importante del cuerpo o el que literalmente mueve todo, el que comunica todo, se puede hacer desde el día uno. Entonces, fíjense lo que dice el doctor Jorge Alberto Martínez. Y gracias, doctor Jorge Alberto. Y de verdad, quienes tengan la oportunidad de entrar a las clases se van a dar cuenta de la eminencia que es el doctor Jorge Alberto. Y dice, para nada, el sistema inmune dice, el sistema inmune es lo primero, los primeros es que se desarrolla. Pues fíjense nada más. Entonces, en embarazo, entonces tal vez digan porque implica una falta de conocimiento. Exactamente. Gracias, doctora Gaby, también. Exactamente. O sea, realmente no conocen lo que pasa en menores de edad, pero sí tenemos o sí aprendemos a observar el nivel de energía, de dónde está el problema. Entonces nosotros decidimos si se puede, si nosotros vamos a tratar ese caso o no. O si corresponde trabajarlo con acupuntura o con auriculopuntura o con auriculoterapia, cualquiera de las formas de estímulo o no. Eso es lo importante, eso es lo que hay que saber distinguir. En embarazadas no lo hacen, normalmente no porque no se pueda, sí se puede. No sabe. Exactamente, no, porque la mayoría no sabe qué estimular, qué meses, etcétera, etcétera, cuál va a ser la respuesta, que es lo que necesitamos aprender. Por eso nos vamos a tomar 8 meses bien dedicados a ver la respuesta del cuerpo, a entender las respuestas del cuerpo. Y por otro lado, lamentablemente, en muchos casos, cuando la mujer embarazada o la familia no tiene conocimiento de cómo trabaja la acupuntura, entonces la persona, si algo pasa, dice, ah, fue la acupuntura. O muchas veces los médicos que no tienen la preparación suficiente ni el conocimiento suficiente tampoco en el tema de la medicina tradicional china o en este caso la acupuntura, dicen, ah, seguramente fue la acupuntura. Entonces se encuentran a quién culpar. Pero, y digo, no todos hacen, no todos lo hacen, pero lamentablemente sí ha llegado a haber casos y por eso muchas veces se les sugiere decir mejor en embarazadas no, pero no quiere decir que no se pueda aplicar. De hecho, hay compañeros aquí ahorita que están conectados que
lo han hecho con sus, que les han aplicado a sus hijas, a sus nietas, y han visto excelentes resultados embarazadas. Pero, obviamente, ellos como profesionales, con el consentimiento de la familia y plenamente conscientes de los movimientos en el cuerpo. Eso es lo importante. Entonces, por eso decíamos, siempre cuando te digan un no, siempre levanta la mano Ok, y pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Pero que te muestre por qué, que te diga basado en qué, desde dónde, porque no es lo mismo decir, mira, no lo sugerimos porque hay este riesgo, no porque no se pueda aplicar, sino porque hay este riesgo por el desconocimiento que hay en temas de la acupuntura y cómo funciona. Pero no porque en sí sea malo, no porque en sí no se ha desarrollado. ¿Sí lo vemos? Entonces, exactamente, menciona el doctor Jorge Alberto, la medicina china es la única medicina que cura sin dañar, exactamente, y aún así, y digo, sabemos, por ejemplo, igual que existen muchísimas también ramas de la medicina eh, natural o de la medicina, por ejemplo, de las medicinas tradicionales y en general, sabemos que pues obviamente se busca eso, no siempre se buscó sanar sin dañar. Pero el tema, volvemos a lo mismo, es el desconocimiento que existe en todos estos temas, ¿ok? Hasta los animalitos, ¿verdad? Exactamente, exactamente, hasta en los animalitos. Menciona, Elizabeth nos comparte, dice, yo le puse a mi nuera embarazada auriculoterapia y acupuntura por inflamación en sus pies y también porque bajó mucho su energía a final del embarazo. Y si a mi nieta le he puesto estímulos. Gracias, Elizabeth, por compartirnos. Gracias por compartirnos. Y la verdad es que, obviamente, como dice, cuando hay estudio, cuando hay compromiso, cuando hay entendimiento del cuerpo, pues voy viendo, voy midiendo y voy diciendo, ah, ok, voy a aplicar aquí, voy a ajustar acá. Porque debemos recordar, otra de las cosas importantes en la práctica de la auriculoterapia es que la auriculoterapia no es memorizar puntos y poner cada semana los mismos. Cuando tú estimulas un punto, si yo pellizco aquí, ahorita, va a haber una reacción. Entonces, en otra parte del cuerpo, por ejemplo, si yo toco un nervio, etcétera, va a haber una reacción en otra parte del cuerpo. Entonces, ahora tengo que atender esta. O a lo mejor me dice, fíjate que sí llega aquí, pero me empezó a doler por acá. Entonces, obviamente, eso aquí ya cambia el tratamiento porque ahora también tengo que atender aquí. ¿Sí me explico? Entonces, a lo que vamos es esto. Cada vez que tú hagas un estímulo, se va a mover algo. Y entonces tienes que saber qué va a pasar. ¿Por qué se movió? Tienes que tener ya claro por qué se movió. Y entonces ahora, incluso las reacciones, por ejemplo, del cuerpo, que no siempre van a ser muy positivas, me refiero a positivas en el aspecto de que no agradables, buenas sí, pero no necesariamente agradables. Entonces, poder explicar y decir, mira, te va a pasar esto, o posiblemente te va a pasar esto, esto y esto, pero es normal. Si te pasa esto específicamente, me hablas, regresas aquí conmigo para entonces ajustar esto. Desarrollar esta capacidad de ajustar puntos, de ver ahora qué voy a mover para ayudar a que salga más rápido, por ejemplo, una persona que tuvo reacciones con náuseas o con vómitos y ayudarla a que lo pase más rápido o que lo pase lo más agradable posible, porque por lo que necesita el cuerpo en ese momento. Entonces, eso es importante también. Conocer qué iba a pasar o tener claro que era una de las posibilidades y entonces cómo lo voy a ayudar cuando eso pase. ¿Vale? Fíjense, Almita dice, también le dicen el tema de la electropuntura y craniopuntura. Y dice, yo lo he aplicado sin problema, gracias. Exactamente, menciona el doctor Jorge Alberto, dice, auriculoterapia se puede aplicar desde que tiene orejas el bebé sin problema. Exactamente. Siempre nos preguntan, ¿tiene orejas? Perfecto. Sí, que va saliendo del ¿ya vientre. va saliendo? Exacto, ahí. Y si viéramos todo lo que puede ayudar, de verdad, hay muchas compañeras que han ayudado muchísimo a sus nietecitos, que por ejemplo por algún tema hay alguna deficiencia en el desarrollo y entonces desde chiquititos empiezan a estimular y entonces tienen excelentes resultados. Muy bien, entonces pues vamos a comenzar por comprender la oreja. ¿Qué sabemos de la oreja? Bueno, como tal, en la oreja siempre se ha visto, por ejemplo, en diferentes culturas como símbolo de sabiduría, de espiritualidad, de sexualidad también, que curiosamente, desde la visión de la medicina tradicional china,
Es todo lo relacionado con la energía del riñón, la sexualidad, la conexión con la sabiduría que nos lleva ahí nos conecta a la espiritualidad. Entonces, bueno, como tal, en el taoísmo y en la medicina tradicional china, el oído se le nombra comandante en jefe, porque obviamente sabemos que tiene influencia en el equilibrio, dicta la inteligencia, proporciona decisiones sabias, permite la longevidad y es la puerta para la sabiduría celestial. Y además refleja el estado de la energía ancestral, que se le conoce o se le llama Yuan Chi o Chi original. O sea, nos revela o nos permite ver con cuánta energía llegamos también y toda la energía que nos fue heredada. Como tal es el reflejo de la energía del riñón. Una oreja sana se dice que interna y externamente nos muestra el flujo saludable del chi o energía, que además solo el más puro chi se le ofrece a la oreja con el fin de alcanzar la iluminación y la longevidad que es evidente en la oreja. Y bueno, precisamente el gran Lao Tse decía que quien conoce a los demás es sabio, pero quien se conoce a sí mismo es iluminado, y curiosamente se les llamaba el viejo orejudo por su larga vida. Fíjense cómo se ha relacionado la oreja grande, la oreja larga, con la larga vida. Entonces, como tal, en la medicina tradicional china se dice que los riñones, imagínate los riñones que son esas como semillas, contienen literalmente el potencial de la vida. ¿Y te acuerdas de la historia esta de los frijoles mágicos? Del frijol mágico, cómo crecía, crecía, crecía el árbol, y entonces ahí encontrabas un gran tesoro. Bueno, vamos a verlo como literalmente una analogía de la que es la energía del riñón. Esas habichuelas mágicas, nuestros riñones son como nuestras habichuelas mágicas, y entonces, de hecho, tiene hasta la forma de frijoles, ¿verdad? Si lo vemos así, como frijolitos. Y entonces, ahí se encuentra precisamente todo el potencial para acceder a todo literalmente todo ese mundo, a toda nuestra energía vital, a toda nuestra riqueza, la riqueza literalmente heredada de todos de nuestros ancestros. Como menciona aquí, dice, almacenan el chi, que es la energía, la esencia yin, que es la esencia del cuerpo físico, lo que va a constituir nuestro cuerpo físico, comparable con literalmente el ADN, cómo se va a formar literalmente nuestro cuerpo, qué tan fuerte va a ser, qué tan fuertes van a ser nuestros sistemas, todo lo que podemos ver y cuantificar. Y bueno, además, dicen, los riñones se encuentran la información de quiénes somos, quiénes son nuestros ancestros, toda nuestra historia. Contiene nuestros miedos también, porque el riñón se le ha reflejado con el miedo, se le ha relacionado con el miedo, pero además no solamente es así como un miedo, o sea, no solamente tiene nuestros miedos, incluyen los miedos de todos de toda nuestra familia, nuestros ancestros. Toda esa historia está literalmente guardada aquí. Pero no solamente nuestros miedos, también incluso nuestras capacidades, todas las capacidades que hemos ido desarrollando con el tiempo, que vamos a aprender ahorita y que nos permiten tomar decisiones, acciones, etcétera. Y como tal, nutre el famoso mar de médula que es el cerebro. Entonces, bueno, aquí lo podemos ver reflejado. Dice que almacena los riñones y además se puede leer en la oreja. Bueno, como dijimos, todas las habilidades que hemos desarrollado con el paso del tiempo para sobrevivir. Todo lo que tiene que ver con la supervivencia del ser humano. Todas estas respuestas que te han salido de la nada, este valor que te ha salido de la nada, bueno, de la nada aparentemente, ese momento donde te levantas y dices, ya basta, ese valor, literalmente imagínate, visualiza todos tus ancestros sumándose o estar detrás de ti como dándote esa palma, decir, tú vas, 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 sí puedes. Bueno, pues toda esa energía está en el riñón. Está nuestra historia personal también. ¿Quiénes somos? Nuestra identidad, como el árbol, ¿no? Decíamos, en las semillas ahí tiene el árbol. Entonces ahí está la identidad de este árbol, tanto física como incluso los aspectos mentales. Ahí está todo, o sea, con nuestras características, con nuestra personalidad, todo, cómo vamos a hacer, ahí está nuestro yo. También dijimos, están nuestros miedos personales y heredados, la historia familiar, ahí está todo nuestro árbol genealógico, ahí están en esas semillas toda la historia de cómo se formó ese árbol, literalmente. ¿Verdad que sí? Exacto, Jimmy. Además, hablando del tema de supervivencia, justo arriba tienen las glándulas suprarrenales. Bueno, y además como tal está nuestra capacidad reproductiva, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro sistema reproductor, ahí está.
y la capacidad de regeneración celular, que eso tiene que ver con el yin, pero también la batería de la vida, o sea, ¿cuánto nos va a durar la vida? Ahí está. ¿Qué tan buena es nuestra batería? Ahí está. De ahí entonces podemos ver pues muchas cosas, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, incluso cómo se refleja todo y se conecta con todo. Podemos ver, bueno, ya, y también obviamente al estar conectado con el sistema nervioso, etcétera, pues tiene la capacidad de mostrarnos mucha información, pero también hemos aprendido que nos puede mostrar incluso cuando algo pasa en el cuerpo. Es increíble porque o maravilloso más que, o sea, digo, increíble porque no estamos acostumbrados a verlo, pero en realidad es maravilloso, es como estos milagros que nos presenta la vida todo el tiempo, o los milagros del cuerpo, estas cosas maravillosas del cuerpo, donde es como este espejo, este reflejo, este pequeño, ¿cómo lo podríamos decir? Como esta pantalla, mejor dicho, que nos muestra el estado del cuerpo en general. Imagínate tener como tu teléfono, ¿no? En tu oreja tienes una micropantalla, una pantalla pequeña, micro por el macro, que es todo el cuerpo, donde puedes ver lo que está pasando en él. Pero no solamente a nivel físico, porque como estamos viendo está la historia familiar, está la historia de tus miedos, está la historia de tu personalidad, todo tu historial está ahí. Físico, mental, emocional, eh, genético, familiar, literalmente todo lo puedes encontrar ahí. Lo que te acaba de pasar, te diste un golpe o te acaba de dar un dolorazo por ciática, ahí está reflejado. Todo, todo, o sea, algunos problemillas o defectillos que traigamos por aquí, por allá, alguna malformación, todo se va a manifestar en la oreja. Fíjense nada más. Todo, todo como tal. Y aquí podemos ver literalmente en este caso, en esta chiquita, justo en el pie que corresponde, su piecito derecho, y vean la oreja derecha cómo se marca justo en la zona del pie, el mismo borde. Y así como estamos a ver muchísimos casos. Pero en esta chiquita, por ejemplo, ya se empieza a notar que la energía de su riñón es débil. Entonces, aquí ya podemos ver cuestiones desde aquí de cómo va a ser, por ejemplo, su desarrollo, el desarrollo de su sistema reproductor también. Y entonces, desde aquí ya nos podemos ir dando una idea de cuáles son los problemas que puede ir presentando. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno. Pues aquí es importante ir viendo cómo cada parte puede ir reduciendo o aumentando nuestra energía del riñón, pero también entender, eh, pues ahora sí que cómo estaba al principio para entender qué tanto se ha dañado. Fíjense, como mencioné aquí, ¿pueden nuestras heridas emocionales condicionar o reducir la energía o el chi del riñón? ¿Y por qué mencionamos esto? Porque como la energía es heredada, yo tengo que entender aquí que si esta chiquita ahorita viene mostrando ciertos problemas ya, entonces quiere decir que le dieron un poquito. O sea, ya viene mostrando ciertas deficiencias. Entonces, por alguna razón, papá o mamá dieron poquito. Que pueden ser causas físicas, desgaste físico, trabajaron mucho físicamente, o por ejemplo hay antecedentes de alcoholismo en la familia, que eso desgasta muchísimo el cuerpo, de drogadicción, etcétera, que son sustancias que desgastan muchísimo el cuerpo cuando no hay equilibrio. O algún problema ya, por ejemplo, cuando fue concebida ya abuela, abuelo, la abuela de los padres ya tenían algún problema crónico o crónico degenerativo. eh, en el caso de los, por ejemplo, de los padres, si fueron padres en la adolescencia o fueron padres muy grandes. Entonces todo esto va minando la energía. Pero aquí, ahora la pregunta es, posiblemente edad todo bien, antecedentes familiares todo bien, pero bueno, pues hay que ver si nuestras heridas emocionales pueden condicionar o reducir la energía o chi de riñón. Y aquí viene algo interesante. Fíjense, las heridas emocionales como tal, no podríamos decir que pueden reducir el chi o el yin del riñón, o sea, la energía o la esencia que constituye la parte física de nuestro cuerpo.
Lo que sí es que mantener nuestra mente activa, pensando, preocupándonos, dándole vueltas mentales a las heridas emocionales, al trabajo, a los problemas que tenemos sin buscar realmente ayuda o encontrar una solución, eso sí desgasta muchísimo nuestra energía vital y a nuestro cuerpo físico. Por eso es normal que muchas veces nada más de estar pensando, literalmente sientes que el cuerpo te duele como si hubieras hecho mucho trabajo. O muchas personas tienen problemas en su recuperación porque si nos damos cuenta, la mayoría no deja de pensar, no deja de pensar, vean. Y entonces por eso ahorita se le ha dado mucha importancia también a la salud mental de personas que están en recuperación, ya sea por traumatismo o, por ejemplo, en el caso de un accidente cerebrovascular o por alguna enfermedad o algo que los haya llevado literalmente al hospital. Es muy importante cuidar su salud emocional porque en base al estado de ánimo, la energía o el entusiasmo que tengan, también va a influir muchísimo en su recuperación. Si le están dando vueltas a un asunto, si están piensa y piensa, entonces hay que entender que como tal, la mente necesita el sustento de la energía y de nuestro cuerpo físico. Por eso literalmente, o sea, literalmente tenemos que entender que de estar pensando, nuestro cuerpo sí genera sustancias, sí entra en acción. Entonces, aquí hay un principio muy importante en la medicina tradicional china que dice, donde va la mente va el chi. Si tu mente anda por allá o dispersa en mil cosas, tu energía también. Una persona que piensa mil cosas a la vez siempre va a estar cansada. Si a ti te ha pasado que siempre te sientes cansado por más que descansas, ahora haz un análisis de tus pensamientos. Si ahorita estás aquí en clase, pero al mismo tiempo estás pensando que mañana tienes que hacer esto, que también tienes que llevar a tu papá al otro, que tienes que atender aquello, que ya me están hablando, entonces claro, tu energía siempre está dispersa, siempre estás cansado. Tu mente está dispersa, tu energía está dispersa, tú siempre te vas a sentir cansado. ¿Te suena lógico esto? Sí, ya me vieron. Sí. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a ir viendo, por ejemplo, vamos, de hecho, vamos a ver Parkinson también, vamos a analizar con calma casos de Parkinson, etcétera. Entonces, y todo en esto es lo mismo. Y como decíamos, debemos recordar, por muchas razones se puede desgastar la energía vital, muchas cuestiones pueden generar un proceso de enfermedad, pero es importante entender de dónde. De hecho, de los casos que hemos visto en diagnóstico avanzado de Parkinson, los casos fueron por diferentes orígenes. Entonces, es lo que vamos a aprender a identificar. Pero como decíamos, pero siempre va a ser muy importante el cuidar el factor de la energía vital. Fíjense nada más exactamente, dice, cuando se me sube toda la cabeza hasta me empieza a doler. Y fíjense cómo el estado de ánimo sí influye. El estado de ánimo, las presiones, el trabajo y obviamente el consumo de sustancias, vean cómo influye. Bueno, estas son las fotos del actor Heath Ledger. Entonces quiero que vean su oreja. Vamos a concentrarnos en lo único que se ve aquí, que es el lóbulo. Y esta es de las primeras películas por las que se da a conocer en Hollywood, y literalmente aquí podemos ver, obviamente se ve en todo su cuerpo cómo cambia la constitución, pero vean por favor el óvulo, ahora vean con el paso del tiempo, vean cómo se consume y vean literalmente una foto tomada pocos días antes de fallecer y vean cómo aquí literalmente el cambio en su oreja. ¿Sí lo pueden observar? Literalmente desapareció. De por sí ya tenía un lóbulo pequeño, que eso ya es muchísimo. Una persona con un lóbulo pequeño o una oreja pequeña sí va a tender a tener problemas. Bueno, una oreja pequeña puede tener problemas, por ejemplo, para gestionar ciertas emociones. A lo mejor se le cierra el mundo de repente como fácil. Pero una persona con lóbulo pequeño, que justo el lóbulo, como vamos a ver, es lo que tiene que ver con la parte del cerebro y como tal, nuestro ordenador principal, donde está también nuestra parte de supervivencia, nuestra parte de gestión emocional, las decisiones que tomamos, todo. Por ejemplo, aquí tan solo se refleja la corteza frontal. Entonces, imagínense, vean el tamaño. Entonces, obviamente la persona va a tomar decisiones ya demasiado, pues, atrabancadas, sin pensar, peligrosas incluso.
Entonces, sí lo vemos. Y exactamente, la región, por ejemplo, el antitrago es otro microsistema del cerebro. Y vean cómo está exactamente súper inflamado. Vean cómo empezó inflamado y vean aquí ya literalmente caído. Vean esto, aquí inflamado y aquí caído. ¿Ya vieron, por ejemplo, el antitrago? Inflamado, vencido completamente. Exactamente, con un deterioro bárbaro, mostrando literalmente el deterioro ya a nivel cerebral también. Exactamente, muy bien. Entonces, vean, vean, ahora ya ven las fotos completas y vean literalmente el cabello. ¿Por qué? Porque en la medicina tradicional china, el cabello también es reflejo de cómo está la energía del riñón. Y vean, ya vieron que el cabello se vuelve escaso. Vean cómo se marca ya la estructura facial. Esto en diagnóstico facial, esto es deficiencia. Desde aquí vean ya. Esto es deficiencia. Esa es la zona refleja la energía de los pulmones y esto es deficiencia. Y si el pulmón está en deficiencia, tampoco puede nutrir al riñón. Si utilizamos o trabajamos también o analizamos los ciclos, el ciclo de cómo se nutren literalmente los 5 elementos. Exactamente, claro, no hay buena oxigenación, no hay nada. Si nos damos cuenta, vean todo lo que se puede observar y vean cómo la oreja coincide, ya lo vemos obviamente el resto del rostro y bueno, por eso es importante analizar las partes de la oreja, porque vamos analizando las partes de la oreja y como voy aprendiendo zona refleja por zona refleja, entonces claro, todo coincide, todo coincide. De ahí viene la pregunta, por ejemplo, bueno, entonces fugas de energía, pues obviamente el estar dándole vueltas a la cabeza, el exceso de perforaciones definitivamente sí va a ser una fuga de energía, ahí sí para que veas. Porque ahí sí literalmente, o las expansiones, pues ahí sí literalmente, bueno, pues obviamente se sobreentiende que ahí sí hay fuga de energía. Ahí sí. Entonces, como en la práctica de la auriculoterapia, sí existe también las perforaciones con fines terapéuticos. Pero el exceso de perforaciones, claro, sí puede favorecer ahora sí la salida de energía vital. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los trabajos dentales no terminados. Por ejemplo, si tú no haces tus trabajos dentales, si no cuidas tu salud dental, como el diente como tal, sí también tiene que ver con la energía del riñón, entonces ahí sí hay fuga de energía. Caries, Exactamente, fisuras, caries, ahí obviamente sí. Entonces, y obviamente con taparlo con el dedo no va a ser suficiente. Necesitas un trabajo dental bien hecho para que se pueda cubrir. Vean, por ejemplo, esta oreja. Quiero que observen. Por favor, vean cómo la expansión ya literalmente se perdió el óvulo y vean cómo se está perdiendo el hélix. Y vean la oreja cómo se está haciendo. ¿Ven la textura de la oreja? ¿Ven cómo se ve? Literalmente se ve que es un hombre grande, sin embargo su oreja se ve delgada. El tejido se ve delgado. el sistema nervioso. Y el sistema nervioso mejor ya ni hablamos, el antihélix. De ahí ya mejor ni hablamos. Y eso también crea, por ejemplo, pues deficiencia de yin y vean cómo la acumulación del calor en ciertos lados. Bueno, eso ya es todo un tema. Aparte, bueno, como tal, vean tan solo la zona del óvulo, como decíamos, pues es zona refleja del cerebro. El antitrago también es otro cerebro chiquitito, es otro reflejo del cerebro. Y vean, por ejemplo, Bruce Willis, que bueno, todos ahorita conocemos el problema que tiene Bruce Willis, y vean, por favor, también los cambios en su oreja. Vean, cuando comienza, conforme va avanzando, vean otra vez la inflamación del antitrago. No miente, el antitrago no miente. Un antitrago inflamado es literalmente cerebro inflamado. Y un cerebro inflamado no necesariamente quiere decir, ah, me voy a volver megamente y me voy a hacer súper inteligente. No, no, eso no es buena señal. Después, o sea, literalmente estamos a nada de un cortocircuito, porque obviamente se satura el cuerpo. Y el cuerpo, tenemos que entender que tiene que entrar en mecanismos de reparación o compensación. Lo que nosotros muchas veces creemos que es una enfermedad, en realidad es un mecanismo de compensación. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Empieza a anular ciertas partes, a desconectar ciertas partes para evitar un daño mayor. Claro. Entonces, observen, ahora vean lo que está pasando con el óvulo. Vean cómo literalmente empieza a marcarse y sigue la inflamación.
hasta donde, incluso, o sea, lo que le ha ayudado, y por eso se sostiene, es que si se dan cuenta, físicamente es fuerte, y eso nos lo muestra su oreja. Físicamente es fuerte, pero como tal el cerebro, el ordenador principal, Ya está se afectado, fundió. exactamente, se fundió. Entonces vean cómo con el tiempo se va debilitando y se va adelgazando más la oreja. Gracias, exactamente, doctor Jorge Alberto. Exactamente. Entonces, para que nos demos cuenta de la diferencia. Si nos vemos, si nos vamos dando cuenta, vean lo que pasó al final también. Vean lo mismo que pasó con el óvulo. Vean, por ejemplo, este surco de aquí. Vean cómo sale precisamente desde la zona del antitrago, que dijimos zona refleja del cerebro. Y aquí también se puede ver, pero vean, aquí ya se ve todavía más hundido. Y ahora sí ya toda la estructura se ve debilitada. Obviamente, como dice, ya va perdiendo el habla, capacidad de levantarse, de caminar, sostenerse solo, etcétera, se van perdiendo capacidades. ¿Sí nos damos cuenta? Exactamente, hay muchos hoyuelos y depresiones en el lóbulo. Y bueno, hay casos también donde, como dijimos, hay deficiencia de yin y deficiencia de chi, pues literalmente del nacimiento. Aquí podemos ver, vean por favor el tamaño del rostro de estos chiquitos hermosos y vean la proporción de las orejas o la forma de las orejas. En esto no hay pierde. En esto no hay pierde, por favor te pido, si tú trabajas con niños que tienen alguna discapacidad o niños con discapacidad o con alguna condición especial, te pido por favor que siempre analices sus orejas y te vas a dar cuenta que todas coinciden o en el tamaño o que la forma va a variar de una oreja normal. Son muy pequeñitas las orejas. Y bueno, obviamente, como la energía del riñón se refleja, fíjense nada más, en general en las deficiencias vamos a encontrar, o como dice, o temas cerebrales, que tiene que ver con la energía del riñón, o temas, por ejemplo, también incluso de la vista, que obviamente, aunque la vista como tal está relacionada con la energía del hígado, el hígado se nutre del riñón, problemas, como dijimos, a nivel cerebral, o incluso microtia o anotia, o sea, o la oreja demasiado chiquita o sin orejas. Esta zona también, fíjense nada más que interesante, en diagnóstico facial, esta zona refleja también la energía precisamente la longevidad. Se dice que es la línea de la vida del rostro. Obviamente estamos hablando de energía del riñón. Y vean entonces también cómo existe el labio hendido. Entonces, vean, vamos viendo y si se dan cuenta, vean todo lo que puede generar, porque en muchos de estos casos, además de todo este tipo de señales, muchos van juntas. Muchas pueden presentarse juntas. Y también, por ejemplo, temas en órganos sexuales. Eso es muy común también cuando hay temas de desarrollo. O los pies, porque los pies también son señal o son reflejo de la energía del riñón. La planta del pie como tal, sobre todo. Y aquí viene algo bien importante para terminar de aclarar este mito. Si este mito fuera real, el de que tocar las orejas daña la energía del riñón, o sea, como dice, ¿no? De que no pongas estímulos en las orejas, no pongas agujas en las orejas. Entonces, siendo honesto, ¿cuál creen que de todas las partes del cuerpo sea el que más directamente puede afectar al riñón? A ver, vamos a pensar, si estamos hablando que tiene que ver con cerebro, cabello, tiene que ver con, dijimos, dientes, o bueno, todo, y toda la estructura ósea, pero digo, los que podríamos de alguna manera manipular, oreja y plantas de los pies, ¿cuál de todos, por lógica, sería el que más rápido puede afectar directamente la energía del riñón o darle un buen bajón? Gracias, Lucy. Gracias, Antonio. Los pies, exactamente los pies. Por lógica, por cercanía, por gravedad, por lo que tú quieras. De hecho, la actividad que más drena la energía del riñón es el permanecer de pie mucho tiempo.
Por eso las personas que generalmente, ¿cuál es el perfil o las características de una persona, por ejemplo, que tiene insuficiencia renal o que se le presentó insuficiencia renal, por ejemplo, en edad a los 50, 60 años? Digo, haciendo a un lado casos de diabetes, pero en general, ¿sí se han dado cuenta que son personas que en su trabajo permanecieron mucho tiempo de pie? Maestros, médicos, masajistas o masoterapeutas que trabajaron parados, Mm. vigilantes, panaderos, exacto, comerciantes, y se les hinchan los pies exactamente también. En general, la actividad, y eso es real, ¿eh? La actividad que más drena la energía del riñón es estar mucho tiempo de pie. Por eso cuando te toca estar, por ejemplo, dando una conferencia o estar mucho tiempo de pie, después va a ser normal que sientas cómo te duele la zona lumbar o incluso presentes tos. Una tos que no es necesariamente de gripa. ¿Mande, perdón? Media hora que fuimos. Exactamente, después de las clases. Entonces te dio tos. Exactamente. Que esto nos está indicando que la energía del riñón va de bajada. O se vuelve uno muy vulnerable al frío. Estilistas también, farmacéutas, cirujanos, exactamente. Caminando es diferente, ya lo aprenderemos y si no, todavía no lo sabemos, podemos ver el básico de auriculoterapia, donde hablamos también de las posiciones precisamente que bajan la energía de cada órgano. Ahí los invitamos a ver auriculoterapia en 1, 2 y 3. Pero entonces es importante tener esto en cuenta porque sí, ahora, curiosamente, ¿cuál es la zona que si más estimulas, puedes tener mejor salud? La zona del cuerpo que si más estimulas, curiosamente, puedes tener mejor salud y eso lo dicen todos. Exacto, los pies. Entonces, fíjense desde la lógica, usemos la lógica. Si me estás diciendo que si estimulo la oreja voy a perder energía y resulta que los pies es la zona donde más puedo afectar la energía del riñón por estar descalzo también, justo, ahí es donde podemos enfriar la energía del riñón y afectar y verse reflejado en lumbares, baja función renal, etcétera, o si me enfrío demasiado, o por medio de estar parado mucho tiempo, y resulta que me dicen camina sobre piedras, camina sobre el pasto, vea que te hagan masajes de reflexología. Bueno, en Asia los masajes de reflexología o reflejoterapia podal son a la orden del día, todo el tiempo, porque precisamente se sabe y se entiende lo importante que es estimular esta zona para nutrir la energía vital. Entonces, quiero que me digan ustedes mismos, ¿tiene lógica el hecho de decir que si manipulo la oreja voy a perder energía? Exacto, riñón uno, ¿verdad que sí? Pues no, claro, no tiene nada de lógica. Nada, en absoluto, ni si digo, si lo buscamos realmente no tiene nada de lógica. Por eso era tan importante que analizáramos esto, porque sí se pueden enfrentar, sobre todo, como decíamos, compañeros que ejercen o están trabajando en Sudamérica, donde se extendió este mito muchísimo. Y entonces, obviamente, si no quieren trabajar con balín, no quieren trabajar ni con balines, ni con semillas, bueno, muchísimo menos con agujas. Pero realmente no es lógico, porque técnicamente pues, o sea, entonces no podríamos ni siquiera caminar. Caminar sobre el empedrado, ¿no? Imagínense, no, 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 sobre el empedrado, no, por favor. Arena. Arena, porque estaríamos estimulando los pies y estaríamos drenando la energía del riñón, no tiene sentido. Entonces, por eso es tan importante siempre aclarar los mitos y tener bien claro de dónde viene y decir, no, pues definitivamente no tiene lógica. Entonces, como dijimos, bueno, las orejas reflejan el estado del yuan chi, del chi original, dejando ver nuestro potencial de vida, longevidad y constitución. Entonces, como tal, bueno, aquí vemos la oreja ideal para la inteligencia y la longevidad va a ser una oreja grande, firme, redonda, gruesa y bien formada, un lóbulo largo, la ubicación medio alta en proporción a la cabeza y moderadamente separadas, y el color más ligero que el de la cara. Pero a veces, pues ni modo, diría la gran Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Entonces, a veces, o sea, literalmente, pues no siempre vamos a reunir estas características. Pero sí tenemos que aprender a vivir con la energía que nos tocó. Eso es lo que nos permite también vivir la oreja, conocer en la oreja, entender y decir, ok, no tengo tanta, vengo con esto, entonces
ya sé cómo me tengo que cuidar. Eso va a ser muy importante. Y bueno, como tal, la observación del estado a través de la oreja, de los estados a través de la oreja, por ejemplo, así a simple vista, el antihélice me puede reflejar cómo está el sistema nervioso, las cavidades me pueden reflejar los órganos internos y nuestro hélix, nuestra capacidad de defensa. Como señales, por ejemplo, se dice que el Shen se puede sentir desde la punta de la oreja. ¿Qué tan fuerte es literalmente mi fuego? ¿Qué tan fuerte es mi espíritu? Se siente en la zona justo que refleja la zona de fuego, en la punta de la oreja o en la parte más alta de la oreja. La energía como tal se refleja tanto en el lóbulo, qué tanta pila o con qué tanta batería vengo, y en el tamaño de la oreja. Y el yin, la esencia del cuerpo físico, se refleja en la fortaleza del cartílago y el hélix. Qué tan fuerte es el cartílago es qué tan fuerte es mi cuerpo. Y debo de entender que no hay un parámetro exacto de qué tamaño debe ver la oreja. O sea, no vamos a medir las orejas con regla y vamos a decir, ah, tú sí tienes una buena oreja o tú no. No. Para darme cuenta de si la oreja es pequeña o grande, dependiendo de la persona, pues obviamente tengo que ver la complexión, tengo que ver el rostro o la proporción de la oreja contra el rostro y el resto del cuerpo. Tenemos una consultante, por ejemplo, que ella es grande, su carita es grande y su oreja es muy pequeñita. Entonces, obviamente, pues desde ahí nos damos cuenta de que también por eso su cuerpo creció mucho. Generalmente te vas a dar cuenta que, como dirían por ahí las personas de huesos anchos, como dirían por ahí, es porque vienen arrastrando también deficiencias de energía del riñón y su oreja es chiquita. ¿Vale? Pero bueno, esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Digo, acuérdense que ahorita es la introducción, de ahí vamos a tenernos que meter hasta lo profundo en esto. Ahorita les estamos presentando ahorita la piscina. Mm, Metan los piecitos, vayan saboreándolo, porque de ahí nos tenemos que ir más profundo, más profundo, más profundo. Es como la primera clase de natación. Muy bien. con los flotadores. Exactamente, y andamos con flotadores ahorita. Exactamente. Señales de la oreja, del estado de la energía y esencia postnatal. ¿Qué quiere decir? Esto me deja ver. Si yo la veo así a simple vista, puedo ver señales de cómo llegó de fábrica. Pero también puedo ver ahora qué tanto gastó, o si la ha cuidado o no. Es como la cuenta de banco. Aquí era con qué herencia llegó la primera y la siguiente es cuánto ya se gastó. Entonces, bueno, el Shen sigue siendo lo mismo, checo qué tan fuerte es la parte alta. La energía lo puedo checar por el tamaño de la oreja, pero también por el brillo de la oreja. Y el yin o la esencia del cuerpo físico, vuelvo a ver la fortaleza del cartílago y si se ha adelgazado también la oreja o en este caso el hélix sobre todo. Entonces aquí es donde donde vamos a usar la lógica y por ejemplo, en una oreja así, ¿podríamos estar utilizando agujas como tal o muchas agujas? Si yo veo una oreja así, ¿qué dicen ustedes? Pues no, ¿verdad que no? De hecho, es tan sensible, tan delgadita los tejidos, que va a ser muy sensible hasta las balines. Pueden ser muy sensibles y responder bien con los balines y tengo que ir con estímulos sutiles, porque tengo que entender que los tejidos están dañados. Incluso si trabaja, si por ejemplo, que nuestros compañeros que trabajan en fisioterapia saben que aunque obviamente muchas veces requerimos un estímulo alto en la electroestimulación, pero una persona mayor no es recomendable, una persona que está debilitada no es recomendable, tengo que ir paso a pasito, suavecitos, estímulos suavecitos, muchas veces intermitentes, para ir fortaleciendo poco a poco el tejido o irle dando fuerza de nuevo al tejido. Entonces tengo que entender que aquí mis estímulos van a ser suaves, sutiles, no puedo sobrecargar. Incluso igual aquí, aunque es una persona más fuerte y obviamente su yin, claramente su cuerpo se ve que es más fuerte, pero la energía está demasiado debilitada. Aquí hay debilidad tanto del yin como de la energía vital. O sea, el cuerpo es débil, la energía es débil. Aquí veo una energía débil, un cuerpo fuerte. ¿Sí lo vemos? Entonces, aún así, mis estímulos también tienen que ser, eh,
no tan fuertes porque la energía apenas está, no la puedo forzar, no la puedo obligar, pero sí podría poner agujas en ciertas zonas y tiene su porqué. Tiene su porqué, puedo estimular con agujas ciertas zonas, con qué tipo de agujas y qué tipo de estimulación utilizaría. ¿Qué tipo de movimiento tendría que ser eléctrico? ¿Tendría que ser manual? ¿Cómo tendría que ser el tipo de estímulo? Para tener un resultado mejor, más rápido y sobre todo que en verdad acuérdense que algo hermoso de la acupuntura y de la auriculoterapia y todo, bueno, todas las ramas de de la acupuntura es que los resultados se ven desde desde la primera sesión. ¿Sí lo vemos? Entonces, en cualquier tipo de persona, como dijimos, si tiene orejas, puede funcionar la auriculoterapia. Y bueno, por ejemplo, en el Helix, como tal, podemos ver, esto ahorita no le vamos a hacer mucho caso, ahorita vamos a dar la explicación más que nada, porque aquí hay que entrar a cuestiones físicas y emoción, perdón, cuestiones ya emocionales de personalidad, comportamiento. Entonces, aquí lo importante y lo que vamos a resaltar es el Helix, la vitalidad. Entonces, vamos a ver diferentes tipos de helix y ya nos está definiendo desde aquí qué tanta vitalidad tiene una persona o no. Incluso acá también en el anti-helix podemos ver el temperamento emocional, porque es la zona justo también donde se encuentra reflejada el sistema, literalmente la columna, el sistema nervioso. Y entonces igual hay muchas cosas que podríamos ver, pero bueno, eso se tiene que analizar con calma porque si no nada más vamos a decir, ah, pues dice que es esto, ¿por qué? ¿Quién sabe? Entonces no, hay que analizarlo con calma. Y aquí podemos ver diferentes tipos de antihelix, algunos que sobresalen y otros que son completamente planos. Y también ya me dice muchísimo de la persona y de incluso por qué presenta ciertas enfermedades. Igual la cavidad, representándome también la apertura mental, algunos más cerrados, otros más abiertos, otros incluso perdón, otros incluso con vellosidad y también me deja ver cómo, en qué condiciones está mi consultante y por qué. Cada parte me va diciendo algo. Y aquí viene algo, lo que estábamos platicando. Perdón, un segundito, por favor. Listo, ya estamos de vuelta, ahora sí, niños. Listo. Entonces, y platicamos, bueno, por eso aquí podemos ver diferentes características, incluso, por ejemplo, si hay vello, delgado, fino, si es rojo, puede ser la persona como es demasiada energía, demasiado apasionado, demasiado fuego. Si es blanco, puede estar débil, cansado, como en el caso por ejemplo, el caso de la chica, aquí podemos ver uno muy rojo, aquí uno muy blanco, que es algo parecido al que vemos aquí. Blanco no necesariamente tiene que ser blanco a fuerza, pero aquí se ve pálido. Y obviamente, en este caso, al ser blanco, si uno representa fuego, muchas ganas, mucha pasión, o se puede manifestar con una persona muy apasionada, muy entregada a lo que hace, muy aferrada, en otro caso, pues esta persona puede presentar incluso depresión. Y desde ahí ya estamos viendo de dónde viene, por qué, la debilidad. Todo eso se va viendo con calma, Tere, ¿vale? Vamos a entrar y lo vamos a ver con calma. ¿Por qué algunos está pegado, por qué algunos lóbulos están pegados, etcétera? No se preocupen porque todas las características vamos a ver con calmita. Como dijimos, acuérdense que hoy estamos metiendo los piecitos al agua. Es nuestra primer clase de natación. Ya de ahí empezamos con profundidad y luego nos vamos al nado de mariposa, ya nos vamos, ya si quieren hasta podemos hacer figuritas en el agua después. Sin problema. Entonces dijimos, bueno, por ejemplo, en el caso de niños va a ser fácil observar desde muy pequeñitos porque la oreja tiene que coincidir o llevar la proporción de acuerdo al rostro, ¿vale?
Pero también podemos ver telangiectasias, alteraciones del sistema nervioso, hélix delgado, vello fino, calor en órganos internos y lóbulo pequeño. Pero justo aquí y aquí, en un adulto, ¿se acuerdan que les dije tengan en mente estas imágenes? Ya se dieron cuenta que si observas bien, sí te vas a dar cuenta del cambio de textura y profundidad del problema. Voy a dejar estas orejitas aquí y sobre todo estas. Y te voy a pedir por favor que observes unos segundos y te vas a dar cuenta que te vas a que cómo está en diferentes niveles cada problema. A ver, observen. Este es un chico, ahorita alguien pregunta si sirve para un físico, en un físico-culturista, claro que sí. Este chico hace mucho ejercicio. Digo, no es físico-culturista como tal, pero sí, de hecho se puede notar aquí en el cuerpo, en la estructura del cuerpo, te vas a dar cuenta que hace mucho ejercicio. Pecho y hombro sobre todo. Entonces, todas las características del óvulo, María, todo eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, si observan, a ver, les voy a pedir, a ver, ¿quién ya observó cómo cambia la zona? ¿Dónde te puedes dar cuenta que es un problema? Digo, a lo mejor todavía no lo ves como con profundidad, pero sí te das cuenta que hay una diferencia a nivel circulatorio, a nivel óseo, a nivel muscular. No solamente por las venitas, porque las venitas se pueden manifestar. Observen el tejido sobre todo. Hay tejido que se vuelve como si fuera literalmente una radiografía. En algunos se ven venitas y en algunos empiezan a notar problemas más profundos. Por ejemplo, aquí no es igual el ¿Puede alzar un poquito tejido. más la voz, profe? Enseñarnos aquí con el Sí. mouse. Ujú. Por ejemplo, aquí recuerden que tanto la acupuntura como la auriculoterapia es de observación. Voy a circular esta zona y vean cómo esta zona no es lo mismo la piel, el tejido, que por ejemplo aquí. Entonces tengo que observar, tengo que acercarme a ver qué estoy viendo y qué está pasando. Exactamente, si está a nivel muscular, si está a nivel esquelético, si está a nivel circulatorio, a nivel de la linfa. Y vean cómo, ya dicen cuenta cómo este tejido cambia y se vuelve como cuadradito. ¿Sí lo pueden ver? ¿Quién ya lo vio? ¿Quién ya vio la diferencia de la porosidad aquí con la porosidad en ciertas zonas? Piel rugosa, ¿verdad que sí? Muy bien, muy bien. Entonces, vean, en esto ya cambia de nivel muchísimo. Ya está cambiando de nivel muchísimo. Ahora, si se dan cuenta, esta zona es de niveles superficiales también. Si nos puede explicar un poquitito, nada más así como darnos una probadita, profe, por favor. Bueno, por ejemplo, en esta zona donde les marqué, aquí estamos hablando ya a nivel esquelético, ya empieza a haber un desgaste en lo que son los discos. De hecho, se ven formados los discos. ¿Ya los De hecho, vieron son los formados? discos exactamente ¿Ya vieron aquí. cómo se forman los discos ahí? Entonces, estamos hablando de los discos. ¿Qué sistema estamos viendo o comprendiendo ahí? Perdón, para el paréntesis cultural, si no ubicas la zona, mira, ya lo hice grande, no, para que lo vean, lo voy a volver a acercar. Y vean cómo se ven como hamburguesitas. ¿Ya lo vieron? Nos dicen si ya lo pudieron ver, cómo se ven los discos bien marcaditos. Muy bien. Vean cómo están bien marcados, marcados, hasta inflamados se ven. Exacto, el sistema óseo, el sistema esquelético. Ahora, aquí en esta zona, si mi consultante aún no presenta dolor o molestia, ya nos está indicando que se va acercando a un desgaste. Ujú. Ahora, por ejemplo, aquí donde lo marcó la profe, aquí sí estamos hablando de inflamación, pero vean cómo se divide. Voy a dividirlo aquí con la flecha del mouse. Voy a dividir esta zona en dos. Y esta zona, digamos, está más lisa que esta. ¿Ya la vieron? Perfecto. Aquí estamos hablando entonces del sistema muscular y aquí el sistema circulatorio.
Miren cómo se ven. Aquí ya hasta se marcan las venitas, Son los vasos. Ahí estamos viendo ya los vasos. eh, ¿qué fue? 8 lados, se me fue. Octágono. Ujú. Un octágono, vean la figura, son octágonos. Eso nos está hablando de la circulación. Vean los octágonos. Y de este lado estamos hablando del músculo, Este es el músculo. inflamación. Aquí se ven los discos, cómo están. Y aquí cómo va la circulación por esta zona. ¿Ya lo pudieron ver? Lo vamos a dejar aquí, aquí de arribita de la manita. Y de hecho, este consultante camina así, Lado. doblado. Dobla la cabeza. O sea, se Entonces, dobla. Y es hay mucho ejercicio, pero se dobla. entonces, si a nosotros nos tocara atender a este consultante, que venga y nos diga, tengo dolor de espalda, voy a tratar igual todo el antihelix. No, claro que no. Entonces nos vamos a ir por zonas. Voy a primero empezar a preguntar dónde surge el dolor y si pongamos, por ejemplo, me dice, no, pues toda la espalda. Ok, voy a empezar a tratar diferente el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema circulatorio en las zonas como lo estoy viendo. Ok, entonces de tratamiento pues vamos a ir hablando. Aquí lo que queremos es que empiecen a observar la diferencia, cómo se empieza a observar. Y si nos vamos prácticamente a todo el sistema óseo, que es el antihelix, voy a poder empezar a seccionar. Ya me pasé. Bueno, aquí. Voy a hacer un acercamiento. Y vamos a observar, por ejemplo, del tobillo a la cresta ilíaca. Cresta ilíaca y baja hasta el talón, perdón. Hasta el talón. ¿Cómo observo? ¿Cómo puedo decir que se nota? ¿Cómo está? Aquí lo voy a circular. Inflamado. ¿Qué más? Si nos está hablando aquí de, vamos a llamarlo así, una vena roja, ¿qué me está diciendo? Se marca una línea, puede ser dolor. Aquí es donde vamos a cuestionar con el consultante. ¿Hay dolor? ¿Hay inflamación exactamente? ¿Hay una varice? ¿Qué hay? Y depende de lo que tenga es cómo vamos a trabajar. Aquí podemos poner incluso la aplicación de eh, procaína, aguja, catgut, depende qué queramos hacer. Pero aquí no estamos hablando de tratamiento. Estamos primero observando cómo, cómo cada parte del cuerpo ya me está diciendo que está afectado, Ujú. porque no todo se va a afectar igual. Radiografía al corazón. Bueno, y el corazón. Ya en diagnóstico avanzado, pues vamos a ir viendo, incluso podemos alcanzar, y aquí está el doctor Jorge, que es el que siempre me apoya en la clase, por la experiencia que tiene. Podemos ver y hemos visto en diferentes consultantes que no solo vemos el corazón, nos vamos, por ejemplo, qué arteria está funcionando mal, si está calcificada, si está tapada por inflamación, etcétera, etcétera. Entonces, el diagnóstico avanzado nos permite todo eso. Entonces, si va quedando claro realmente a dónde queremos llegar con esto,
Esto es auriculopuntura, exactamente, Esto es sí. auriculopuntura, exactamente. Y vamos a ir viendo, ahorita estamos viendo, observando nada más esto. El tratamiento lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en clases. Lo importante es, si no tengo un buen diagnóstico, ¿cómo voy a dar un tratamiento? Exactamente. Entonces, primero necesito tener un buen diagnóstico, una buena observación para poder dar un tratamiento. En realidad, por ejemplo, pues nos preguntan mucho, por ejemplo, ¿esta terapia puede servir para esto, para qué tipo de problemas? Bueno, primero que nada, los invitamos a ver auriculoterapia en 1, 2 y 3. Hay una clase de introducción gratuita. Al final vas a ver los números donde puedes solicitarla, perdón. Puedes solicitar la clase gratuita para que la veas y ahí es donde vas a entender qué puede hacer la auriculoterapia, o sea, y aclarar los mitos también, qué sí es y qué no es la auriculoterapia. Entonces, hay muchos casos donde, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, nos va a explicar el profesor, donde se puede tratar directamente con auriculoterapia, en otros la auriculoterapia va a funcionar como complementaria, pero ya sea que la tomes como método de diagnóstico o de apoyo, como método de apoyo en diagnóstico, o como un método para aplicar el tratamiento, veas que directamente con la auriculoterapia o la auriculopuntura puedes aplicar el tratamiento y tener el resultado, o como también un método complementario, porque muchas veces vas a tener que complementar con otras técnicas, en realidad es muy importante, o la verdad es que es súper útil aprenderla, muy útil aprenderla. Entonces, y comprender cómo funciona. Entonces, para aclarar todas estas dudas, acuérdense, hay mucho que se puede analizar. Entonces, ya si nos puede explicar el profesor ahorita la primera parte que sigue, por favor. Bueno, y aquí pues eh, imaginemos, bueno, lo pusimos al revés. Visualicemos. Ajá. Visualicemos los de cabeza, porque el lóbulo va hacia abajo. Y aquí tenemos el sistema óseo. Y está enumerado, como pueden ver, bueno, ya en otro material, pues ya tenemos el nombre de cada parte enumerada. Pero lo que quiero es que aprendamos a observar, por eso en las clases, vamos a aprender primero la anatomía, fisiología del cuerpo, para poderlo llevar al auricular. No puede ser al revés, porque si no conozco la anatomía del cuerpo, pues ¿cómo la voy a localizar en la oreja? Ujú. Entonces, bueno, aquí tenemos el sistema muscular, que ya es todavía más complejo. Eh, Digo, son dibujos que realicé si falta, por ejemplo, aquí, ¿no? La columna. Estoy viendo que las vértebras, hasta ahorita lo estoy observando, pues no están, digamos, al 100% definidas, pero es la idea, ¿no? Encontrar la vértebra. Y fíjense, ahorita como se puede ver aquí, para que se den una idea, es justo, sobre todo aquí, porque ahorita digo, vamos a verlo en visión amplia, es justo como lo podemos ver aquí. Exacto. Vean la hora aquí, quienes no habían alcanzado a ver, y vean precisamente, ¿se acuerdan que decíamos las hamburguesitas? Mm, Ahora sí, quien no alcanzó a ver, ya lo vio más claro ahora sí, por medio de la ilustración, de darse cuenta, darse una idea de cómo se ven por dentro, cómo se ven las vértebras. A ver, nos dicen si sí les ayuda a verlo mejor. Y en base a las preguntas que nos hacían, fíjense de acuerdo a lo que nos está mostrando la oreja aquí, si esta persona fuera a tratamiento y se quisiera tratar a base, como dicen, ¿no? De sobadas o de quiropraxia, ya no sería suficiente, porque está comprometida toda la zona, pero o sea, no solamente a nivel muscular, o sea, literalmente circulación, la estructura ósea se dañó. Ya se muestra, como dice, se muestran hoyuelos, se muestra daño profundo. sí. Dice Paola, yo veo caras buenas, eso es aparte, sí, aparte de todo. Pero entonces sí vemos cómo se va y cómo se ven muchos hoyuelos, literalmente. O sea, visualicen lo que está pasando con el hueso. Exactamente, pueden ver todas las vértebras, ¿verdad? Ya, ahora si nos seguimos, de hecho sí se ven todas. Mm. ¿Sí se dan cuenta como si es una radiografía?
Literalmente se vuelve como una radiografía. Obviamente esto siempre es importante corroborarlo ya con estudios, pero eso también te da pie a decirle al consultante, ya te hiciste estudios, ya te hiciste, checaste, ya te hiciste una radiografía, un estudio profundo. Ahora, la aplicación es la auriculopuntura. Esto que estamos viendo y haciendo es auriculoterapia, Diagnóstico. diagnóstico. Entonces, no, voy aquí a hacer un paréntesis porque sí hay una parte en la que todavía me hierve la sangre el decir que auriculoterapia es te pongo ciertos puntos para que bajes de peso. Eso no es auriculoterapia. Eso es algo que se inventó realmente para eh, un negocio. Eso no es auriculoterapia. Esto es auriculoterapia. Llegar a este diagnóstico, llegar a la observación, obviamente ya el tratamiento, pues es auriculopuntura. Pero de verdad no se queden a medias, no se queden con la gente que realmente es la mediocridad. La mediocridad quiere decir a medias. Nosotros aparte de que damos capacitaciones, también nos dedicamos a la investigación. Y de la investigación también sacamos, investigamos los mejores materiales para poderles compartir y tengan la mejor preparación, tanto eh, en capacitaciones y materiales para ustedes. Entonces, esto es realmente, esto es ponernos a pensar, aventarnos el clavado. Que aprendas, como dijo el ejemplo que dijo la profe, es que aprendas a hacer figuras en el agua y Sí. no es aventarte a la alberca con los flotis, que en un curso te enseñan auriculoterapia, homeopatía y tamales para hacer los domingos por si no te pega. De verdad, o sea, esto y los invitamos, los exhortamos. Y si ustedes conocen amigos que están en ese punto, invítenlos a que conozcan qué es auriculoterapia. De verdad, tanto la profesora como yo y ustedes lo han visto. De hecho, la profesora acaba de llegar apenas ayer de una capacitación con un experto en los temas. Invertimos para poder enseñar y dar lo mejor para ustedes. No por algo también vivimos en Asia, porque no estamos imitando ni copiando a, a esos que, ay, le pongo un balencito para esto, para que baje, para que no, no. No seamos de ese tipo de personas. Bueno, sí. Macramé, masaje, lectura de las runas, dice el doctor Jorge Alberto. Sí. Exacto. Y tamales. Y tamales. Entonces, Sí, bueno, exacto. vamos dentro de todo, vamos a aprender también articulaciones, la forma, cómo trabajan, cómo funcionan las articulaciones para poder también dar ya sea un estímulo correcto hacia dónde gira tu articulación o la aplicación de dicho material. Porque si no sé cómo se mueve mi articulación, voy a poner, por ejemplo, una aguja superficial, entró la puntita y ya. ¿Y qué creen? No le funcionó porque no llegué a donde tenía que llegar porque obviamente hay hueso, obviamente hay tejido duro, porque no conozco cómo entrar a esa articulación. En todo el cuerpo, no estoy poniendo la mano porque pues, se ve en la cámara, ¿no? Pero en todo el cuerpo. Y en la oreja es lo mismo porque tiene que entrar la aguja de tal forma que entre a la zona refleja de la articulación. Exactamente. Como al final de cuentas en la oreja está la zona refleja, entonces tengo que entrar a la zona refleja de la articulación. Y como decíamos, si el problema es superficial, bueno, pues con un balín mejora el dolor. Pero si es más profundo el tejido, entonces tenemos que entrar con una aguja y a qué profundidad voy a entrar
exactamente dónde para poder localizar y poder manipular. Exacto. Exactamente, entonces la verdad es que hay muchísimo que se puede hacer realmente. Y pues precisamente hay ejemplos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que puedo decir el nombre porque nuestra compañera y amiga nos lo permitió. eh, Adriana, nuestra querida Adriana, ella tuvo una fractura, ¿qué tendrá? Y aquí se puede ¿Dos observar. meses? ¿Tres? No recuerdo el tiempo. Y en una clase de diagnóstico avanzado, trabajamos con ella a distancia. Como nos lo está señalando la profe, aquí podemos ver la fractura en el dedo. Y la trabajamos a distancia con imanes y eh, con agujas, aguja acupuntural, teniendo una impresión de su mano, que es esta. Todo eso lo vamos a aprender. Quiero poner en paréntesis esto. Todos tenemos la capacidad de lograr llegar a hacer esto, pero tenemos que ir desarrollándolo si es que nuestro nivel de energía todavía no aprendemos a regularlo, a moderarlo. Hay quienes lo logremos inmediatamente o hay quienes nos tardemos un poquito más, pero todos lo vamos a poder lograr. Ay, 4 meses, aquí está Adrianita. Adrianita, gracias. Gracias, y 4 meses. Aquí está justo conectada nuestra compañera Adriana. Gracias, Sí, Adrianita preciosa. 4 meses y bueno, Adrianita nos puede, para que no digan que yo soy el que estoy diciendo cosas de más. Esta es la radiografía después. ¿De cuánto tiempo, Adrianita, si me puedes escribir ahí para que los compañeros nos puedan leer y vean que su fractura realmente mejoró? Ahorita no sé si sigas en rehabilitación, Adrianita, tratando de ver tendones, ligamentos, 1 mes y medio. Gracias, Adrianita. pero afortunadamente no llegó a quirófano, que es donde pues inmediatamente tendría que ir. Aquí tenemos que tener también una visión clara. Tenemos que saber hasta dónde somos capaces de llegar. Si esta terapia la hicimos en vivo con Adrianita y en clase. Si todavía no tengo esa capacidad, no me siento eh, con esa energía, tampoco lo voy a lograr, no lo voy a hacer, perdón. Voy a ser honesto conmigo y decir, no puedo, entonces te sugiero que sí vayas al médico. O ve al médico, te vas a tu cirugía y yo te puedo apoyar La en, rehabilitación. en la rehabilitación y trabajamos juntos. Incluso previo a la cirugía. Exacto. Sí, apoyo para desinflamar antes todo y después sí. Hay algo que hemos comentado siempre la profe y yo a los terapeutas, ¿no? Es que dicen, ¿y si le hago esto, profe, y tiene alguna reacción? Pues si no sabes la reacción que pueda tener, no la atiendas, porque te puedes meter en un problema. Por eso hay que estudiar con más profundidad. Exacto. Hay que estudiar a profundidad qué es lo que queremos abarcar en esta capacitación para que puedas entender qué consecuencias podría tener. Por eso les comentamos, nos preguntan ahorita qué necesito estudiar para poder aprender auriculopuntura. Eh, Auriculopuntura está abierto a cualquiera que quiera ser practicante, a quien quiera realmente practicar a nivel profesional. Sí les pedimos, por favor, tomar el básico también, o puedes ir tomándolo simultáneo para que entiendan las bases y, y de ahí continuar. Y obviamente en cada sesión, no se preocupen, vamos a estar trabajando con ustedes para que puedan realmente trabajar, como dice, a profundidad y cada uno se vaya desarrollando, incluso canalizando al área en la que mejor se sienta cómodo o en la que mejor se desenvuelva. Por ejemplo, eh, algunos van a ser más hacia la parte emocional, otros hacia la parte física, otros hacia la parte de rehabilitación, etcétera. Pero al final
el conocimiento te va a servir, como decía el profe, algunos van a poder trabajar muy bien a distancia, a otros los... Yo personalmente, o sea, digo, con todo el tiempo que llevamos juntos y que llevamos trabajando, colaborando juntos, la realidad es que yo no trabajo a distancia, él sí. Y no por eso no lo veo, no veo lo que hace, etcétera, porque, o sea, yo lo puedo hacer aquí, yo trabajo a corta distancia, pero a distancia como lo trabaja, no, pero muchos de ustedes sí lo tienen esa facilidad. Entonces, por eso el conocimiento se va a dar para todos, se va a explicar la técnica y cada uno va a decir, ah, yo sí lo estoy desarrollando o se me hace más fácil y otros a lo mejor dicen, no, yo aquí, a corta distancia también, trabajo a corta. Entonces, pero la realidad es que el conocimiento va a ser, o sea, la idea es que, o el propósito es que el conocimiento se distribuya para todos, ¿vale? Cada uno va desarrollando su técnica, conociéndonos, sabemos hasta dónde y hasta dónde no. Entonces, por ejemplo, yo estoy en pantalla porque pues la profe apoya mucho en ordenar las diapositivas, en estar en el Zoom y todo ese tipo de cosas, porque si no, pues yo no estaría aquí, ¿no? Les estaría a lo mejor mandando señales de humo, Con- y hablando con un vasito de unicel. denunciar con el cordón si les tocó, ¿no? Entonces, ¿Se escuchan? yo acá y allá qué. Entonces sabemos dónde están las limitantes de cada uno. Entonces, no podemos hacernos, que yo soy Superman y sí lo puedo hacer cuando no. Exactamente, entonces, exactamente. Entonces, acuérdense que esta capacitación va a durar 8 meses y auriculopuntura avanzada tiene, perdón, auriculoterapia 1, 2 y 3 son, 20 5 son meses. 5 meses, ¿verdad? Es una capacitación. Bueno, son 5 meses y ves una clase por semana. Entonces, ya ahorita esas son clases pregrabadas y tú ya puedes ir avanzando tu propio ritmo, ¿vale? Entonces, muy bien. Y vemos el siguiente ejemplo, el siguiente testimonio. Este fue una capacitación que fuimos a dar precisamente a De Estados Unidos, en Estados Texas. Unidos y esto fue al momento y en una sola sesión. Dejamos subir más el volumen. ¿Si lo escuchamos bien? Pregunto. Voy a bajar el volumen aquí y voy a ver si escuchamos bien. ¿Me pueden compartir si escuchamos bien todos? No, no se escucha, ¿verdad? No se oye. Ah, ok, entonces vamos a ponerle aquí. Vean, subiste. A ver, vamos a ver, ya le subí. A ver, ¿me dice si ya? Vamos a revisarle de nuevo. A ver, Bueno. no, todavía no se escucha. Déjeme optimizar porque Zoom tiene un defectito donde cuando se comparten los videos hay que compartir sonido. Ahí está, ahora sí. Ujú. Ya ven lo que les digo, si no, yo no estaría. Listo. Ahora sí. Hola, mi nombre es Elizabeth Saavedra y les voy a dar el testimonio del Auri que me pusieron en los oídos, el Acusistema. Eh, por ahí está la foto, se las compartí. Mi problema era de escoliosis, tenía mi jorobita. Ya hacen esa jorobita que se le hace a uno de las cargas emocionales, de que uno, pues mala postura, y eso ya viene de muchos años. Yo de verdad sí estoy sorprendida con lo que me pasó y todo lo que falta. Aparte, se me quitó el dolor de cintura, en un día, en el momento, el dolor de cintura, dolor de cadera, dolor de talones, y aparte, pues me siento muy bien, como que también el ánimo me subió. Y les agradezco mucho a tus sistemas por su profesionalismo. Sí funciona. Este video también está en Twitter. Entonces, lo vamos a compartir por en Facebook para que lo puedan ver en el... Con todo y comercial incluido. Anuncio incluido. Sí. Bueno, entonces esta es una técnica también que desarrollamos. Es lo que les digo, no solo damos capacitaciones, también nos dedicamos a la investigación y es en base o con base también a nuestra experiencia y a nuestros consultantes. Entonces, esos son los resultados realmente. Lo que les decía, si tú pones
en este caso, la aguja en la vértebra que tienes que trabajar, Bueno, aquí para adelantarlo tantito, para acá, era aquí. Ahí. que vas a trabajar, vas a tener un resultado. Pero si no tienes idea y la pones ahí más o menos como que por aquí, obviamente no vas a tener un Y la resultado. forma de manipulación también es La importante. forma de manipulación que también vamos a aprender. Entonces, como ella, tenemos muchos casos, incluso compañeros, yo creo que están conectados también, que hayan ido a prácticas y nos pueden aquí escribir que hemos trabajado, tipo de lesiones, por ejemplo, y que en una sesión se ve el cambio. Hemos visto personas que traen, por ejemplo, el dolor de nervio ciático, que arrastran la pierna en su sesión, vámonos, rápido. Obviamente aquí pues es trabajar en conjunto por qué se le detona ese dolor, etcétera, etcétera. Pero pues trabajamos la urgencia, ¿no? Muy bien. Pues muy bien, pues entonces no se pierdan. Bueno, si nos ha gustado lo que hemos visto ahorita, acuérdense que todavía hay una sesión abierta más. Ay, perdón, perdón, pero es que el tuyo tiene rueditas y la mía no. Ay, La mía es la antigüita. Sí. Tu silla tiene rueditas y me y voy para abajo yo. Muy bien. Entonces, recordemos que esta es la primera parte. La segunda parte va a ser el miércoles, que es diagnóstico avanzado. Vamos a ver algunos casos de diagnóstico, a ver si el profe nos tiene caso de diagnóstico, es lo que está checando para ver si nos comparte un caso de diagnóstico que se pueda tener en vivo, donde pueda hacer un análisis, porque obviamente tiene que ser no un problema tan profundo, porque pues va a ser en vivo. Entonces, en diagnóstico avanzado se ven casos muy, muy, muy pues incluso casos fuertes, ¿vale? Entonces siempre es importante este tema. ¿Qué decía, profe? Elizabeth de Dulce, mira, fíjate, ya hace mucho. Ah, dulcecito, sí, gracias, Elizabeth. Muchas gracias por Mándame por compartir. favor mensaje, Elizabeth, que cambié de teléfono y muchos números se borran. Eh, qué bueno que Dulce que va muy bien. Sí, nos da mucho gusto ver que Gracias. Dulce va muy bien. Muchas gracias, gracias, Coral, muchísimas gracias. Entonces, recuerda el miércoles a las 7 tenemos una cita, ya sea por YouTube, por Zoom, por Facebook, donde vamos a ver diagnóstico avanzado. Para nuestros compañeros, recuerden que el enlace va a ser el mismo. La guía se le va a mandar ya, bueno, obviamente la guía se le manda a quienes están ya inscritos en la capacitación. Si todavía no estás inscrito, estás en tiempo de inscribirte a esta capacitación y obviamente recibir tu guía y darle continuidad a todas estas clases, ¿vale? Entonces, muy, muy importante para que veas todo lo que se puede hacer en diagnóstico. Diagnóstico avanzado, de verdad, es un programa precioso, precioso, precioso. De verdad, el profe, digo, sabemos que luego le sobrecalentamos el cerebro, pero a veces está cansado, pero siempre le decimos, no, no quite diagnóstico, profe, por favor, no nos deje sin diagnóstico avanzado, porque de verdad es un programa hermosísimo. Entonces nos ayuda muchísimo, ¿vale? Entonces, quien se quiere escribir ahorita, vamos a dejar el costo. Aquí están los teléfonos para información sobre el costo, etcétera, pero van a tener el costo preferencial